Buenas tardes. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Sharon Moretti. Ella es doctora en educación de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, profesora da Universidad de Santa Cruz do Sul. Y la charla que vamos a tener con ella hoy se titula La educación popular feminista como alternativa política y pedagógica al autoritarismo en América Latina. Entonces, como tenemos aquí un retorno del cual no he podido deshacerme, pues voy a cancelar mi micrófono y me seguiré comunicando con ella a través de chat y solo la escucharemos a ella y la veremos a ella. Así que, Sharon, bienvenida. Mil gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo en esta conversación y le repito a los asistentes de esta charla que pueden escribir sus preguntas y comentarios a través del chat o pueden ingresar desde sus dispositivos personales para abrir micrófono y abrir cámara. También aquí están las reacciones de los emojis, el corazoncito, la mano, en fin, todo lo que quieran ponerle a la profesora Sharon. Muchas gracias, Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muchas gracias a todos, todas, todos que se encuentran acá para poder dialogar y pues mirar desde la perspectiva de la educación popular y del feminismo posibilidades alternativas político-pedagógicas ante pues a los autoritarismos en Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto, yo hablo desde mi propia experiencia como mujer, como educadora popular y pues un sujeto político. Así me presento a ustedes, así me identifico, me reconozco a mí misma y busco construir conocimientos, construir alternativas, no como individuo, sino como sujeto colectivo. Entonces, pues muchas gracias por estar en acá y además podemos juntos, juntas, poder pensar Latinoamérica desde una mirada feminista, popular. Y ya les comparto que la cuestión central están en los procesos educativos, ¿no? Pues como de educadora popular, pues ahí está mi mirada, pero aunque educativo, la cuestión central también, pues están ahí, no sé necesariamente como el centro, pero ahí están las cuestiones sociopolíticos, históricos, económicos, pues es todo un complejo y hacemos parte de un sistema que aquí en este encuentro voy a llamar de sistema mundo para ayudar a comprender la relación entre explotación, dominación y opresión. Y por supuesto, la educación popular feminista como una alternativa en contra procesos políticos, pedagógicos, pues hegemónicos en nuestra patria, ¿no? En nuestra América. Pero les llamo la atención que me gustaría no comenzar en la realidad este encuentro hablando de una definición específica sobre educación popular feminista, aunque al atribuir la calidad feminista a la educación popular, pues estoy como haciendo una aportación desde la idea de que tanto la educación como el feminismo se encuentran en las luchas justo en contra de la explotación, dominación y opresión, es decir, que se encuentran en la política, ¿no? Entonces la educación es política, el feminismo es político y por lo tanto se encuentran ahí. Y política como tomada de decisiones, política como procesos de conflictos, pero también diálogos, ¿no? Entonces, desde una mirada de la educación popular, todo el diálogo implica en conflictos y todo conflicto además implican
en diálogos, ¿no? Entonces, esto me gustaría, y claro, por supuesto, ustedes pueden retomar los puntos que piensan que sean claves, pues que aportar más, desarrollar más, ustedes saben, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es interesante y muy importante para mí decirles que con algunas de mis compañeras feministas, de mis compañeras que todavía siguen siendo educadoras populares, especialmente con aquellas que se encuentran en los movimientos sociales de perspectiva popular, llegamos a comprender que el patriarcado, al igual que el capitalismo, actúa de manera desigual, pero combinada, ¿no? Bueno, el capitalismo, para que llegue a una comprensión de desarrollo, necesita con que otros países, otras partes del mundo no sea desarrollado, ¿no? Y el patriarcado, lo que pensamos nosotros es que el patriarcado de alguna manera hace que en partes del mundo existan mujeres emancipadas y en otras partes mujeres que no sean emancipadas. Y en caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el periodo colonial, tampoco la categoría mujer se hacía presente en la vida de las mujeres indígenas o de las mujeres afro que fueron esclavizadas, por ejemplo, en el caso de Brasil. O sea, más bien había una comprensión, una separación y una jerarquía entre mujeres y femias, ¿no? Como un distintivo importante para el proceso de dominación colonial. Entonces, por esto pensamos que el patriarcado, así como el capitalismo, ha estado produciendo sistemas desiguales, pero combinados. O sea, es necesario esta relación, ¿no? De fuerzas, de poder, de dominación, explotación y opresión para constituirse un sistema mundo complejo, ¿no? Y que, por supuesto, retroalimenta a todos ellos, ¿no? El capitalismo, el patriarcado y otras formas de dominación, como el imperialismo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que a nosotros nos tocó a comprender, a buscar a comprender cuando 2015 las huelgas feministas pasaron en varias partes del mundo y el movimiento se puso muy, muy, muy movido y las mujeres, nosotras nos fuimos a las calles, pero nos dimos cuenta que en algunas partes del mundo las mujeres pudieran hacer huelgas del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, mientras en otras partes del mundo la consigna, la agenda de las mujeres era como el derecho de vivir, ¿no? Y ya no nos maten. Entonces eso nos fue muy fuerte, nos tocó muy fuerte a pensar por qué, ¿no? Y claro, llegamos a situaciones estas de la combinación del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el imperialismo, el racismo, ¿no? Como estructurantes de nuestra sociedad, pero operando en situaciones desiguales, no operando y produciendo situaciones desiguales, pero combinadas, ¿no? En distintas partes del mundo. Entonces esto, bueno, y nos preguntamos, ¿por qué el feminismo, en este contexto, en esta estructura, por qué el feminismo no actuaría contextualmente de la misma manera que estructuralmente también, ¿no? Es decir, las mujeres deben ejercer su autonomía frente al patriarcado y al capitalismo de manera que se tengan en cuenta las especificidades de su propia vida cotidiana
que forma parte de este sistema. Entonces, si aquí en Brasil, por ejemplo, estuvimos con la consigna el no, en el contexto del avance del conservadurismo, el avance del autoritarismo en la sociedad brasileña, que ya no nos maten, que nos dejen vivir, por favor, pero nos luchamos nosotras con nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿no? Pues sí, había una necesidad de luchar en el contexto, pero también luchar en la coyuntura, ¿no? Entonces, como en contra de la estructura dominante. No sé si me hago entender, pero ahorita, por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios y podemos juntos, juntas, pues buscar una mejor comprensión de cómo nosotras en este entonces uh, analizamos o a lo mejor buscamos en comprender a qué nos pasaba a nosotras y a nuestras compañeras, hermanas de todas las partes del mundo, pero como hermanas latinoamericanas sobre todo, ¿no? O como hermanas del sur global. Entonces esto, con estas mujeres, pues les comento que una, pues como somos seres de relaciones, ¿no? Como hombres y mujeres somos seres de relaciones, por eso mismo vivimos en sociedad y como seres de relaciones somos interdependientes, ecodependientes, ¿no? Esto pensamos nosotras. Y por ello también pensamos que juntas aprendimos, juntas enseñamos que no hay una separación, una disociación entre aprender, enseñar, aprender, ¿no? En los procesos educativos, en las luchas, en los movimientos sociales, en los movimientos feministas, pero tampoco en la educación popular feminista. Además, esa es una parte muy importante desde la perspectiva de la educación popular feminista, que está ubicada en un campo político y pedagógico, ¿no? Por ejemplo, no me van a enseñar a ser una educadora popular en la academia, pero sí, yo aprendí con los movimientos sociales a ser una educadora popular. Mi primera experiencia fue en una escuela de trabajadores y trabajadoras que se llama Escuela 8 de Marzo. Y de hecho era una escuela, pues todavía existe, es una escuela organizada por sindicatos de trabajadores y trabajadoras. ¿Y dónde vivía yo? En el sur de Brasil, en esta región, pues es una región de trabajadores del calzado, ¿no? Del zapato. Entonces, toda la cadena productiva de zapatos, pues hay muchas categorías de trabajadores y trabajadoras. Y en Brasil, como en otras partes de Latinoamérica, el tema de educación formal, pues sigue siendo un tema importante porque sigue siendo desigual. Entonces, muchos trabajadores de las fábricas, de la industria, del calzado, del zapato, pues estuvieran hacia afuera de las escuelas, ¿no? Formales. Y entonces esta escuela 8 de marzo, que está organizada por los sindicatos, pues buscaron alternativas populares de no solamente alfabetizar, pero buscar maneras de educar a los trabajadores y trabajadoras y que pudiera ingresar otra vez a la escuela formal y concluir su educación escolarizada, ¿no? Pero con esto estamos haciendo educación popular. Y desde entonces me di cuenta, junto con las compañeras y los compañeros de esta escuela, que era necesario hacer también una discusión desde la realidad de los trabajadores y trabajadoras. Y la realidad nos ha enseñado, nos ha apuntado que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, no estaba, pues, resuelta, no funcionaba de manera igualitaria entre todos y todas. Así que las mujeres
que se iban a la escuela 8 de marzo, muchas de ellas, después de la escuela, seguían trabajando en los cuidados con la casa, con sus niños, niñas, o incluso con personas mayores o enfermas de sus familias, ¿no? Entonces, fuimos trabajando también elementos de la división del trabajo social en la industria del zapato, pero también la división sexual de trabajo que pasa en los hogares, pero también está presente en las fábricas de calzados, ¿no? Entonces eso fue, pues les comento esto porque desde ahí fui como aprendiendo que las relaciones sociales de género y el patriarcado eran un tema de educación en general, pero también y sobre todo un compromiso ético político con la propia educación popular, ¿no? Bueno, popular porque está hecha uh, con las clases populares, pero desde las clases populares la manera de educar también se hace muy diferente, en donde buscamos partir, ¿no? Desde la experiencia del cotidiano de las personas, de todo lo que ya saben, ¿no? Y buscamos efectivamente a valorar los saberes populares que están ahí presentes. Bueno, pero también les comparto que, bueno, viví ahí, pero ahorita vivo en una región campesina en Brasil, en el sur de Brasil. Y la cosa es que no hay distinción. La división social y la división sexual de trabajo todavía sigue siendo muy presente, aunque los trabajos que ya no pasen, ya no se ocurran ahí en las fábricas, en la industria, pues está en el campo. Entonces, eh, cuando nos encontrábamos aquí, mencionó Diego del trabajo que hacemos en el sur con los campesinos, pero además con las campesinas, ¿no? Hemos estado trabajando muchísimo con las campesinas, pero no solamente con los campesinos, pero con las familias de trabajadores y trabajadoras campesinas, para mejor comprender la realidad, pero no solamente para interpretarla, sino para cambiarla, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo trabajo de educación en las escuelas familias agrícolas, pero también con las propias mujeres que hacen parte de ahí, de esta experiencia de educación campesina, pero no porque están en las escuelas como educandas, sino porque son las mamás, las abuelas, las tías, las hermanas de los chicos y de las chicas que están ahí estudiando, ¿no? Entonces el tema del trabajo es muy importante, comprender la dimensión o las dimensiones del trabajo socialmente productivo y reproductivo en las contradicciones es muy importante para avanzar y hasta construir permanentemente una educación popular, pero una educación popular con una mirada feminista, lo que implica poner permanentemente en la agenda el tema de la emancipación de las mujeres, pero también comprender los procesos de introyección de los valores, los principios, las ideas y las acciones, porque esto también pasa en las maneras como vivimos, los modos como producimos nuestra propia vida, ahí en nuestras casas, en la comunidad. O sea, en donde hay vida hay contradicciones, en donde hay vida hay conflictos, y donde hay vida también se reproduce un modo de vida que muchas veces no es la más interesante, la más democrática para todos y todas, sino como reproducción de maneras de reproducir el poder y no compartir el poder, ¿no? Es como acumular el poder y este sistema se pone muy autoritario, ¿no? Se pone muy poco reflexivo de su propio cotidiano, de su propia vida, ¿no? Entonces eso les quería comentar.
Y pensaba que sería interesante también decirles que nosotras pensamos, yo hablo en plural porque que hay muchas mujeres involucradas ahí en estas experiencias. Una no vive sola. La experiencia tampoco ha sido allí mientras estuve en la escuela 8 de marzo, pero tampoco ahí con las escuelas familias agrícolas y con el colectivo de mujeres que se forma desde las mujeres mismas que son educadoras de las escuelas campesinas, ¿no? Entonces, una pregunta que nos ha hecho, pues, pensar, pero también además de imaginar hacer otros territorios educativos, es el tema que las mujeres son sujetos políticos y pedagógicos, ¿no? O sea, como sujetos políticos podemos producir, podemos mediar las relaciones, podemos tomar decisiones, ¿no? Y participar. Esto es muy importante. Y como sujetos pedagógicos, como sabedoras de que sabemos algo y que podemos saber más y que nuestros saberes pueden y son valorados, aunque por nosotras mismas como sujetos colectivos, podemos aprender a enseñar en los procesos a los cuales participamos, como los procesos no solamente formales de la educación, por ejemplo, pues, encuentros de agroecología, encuentros de compartencia de semillas criollas, ¿no? En nuestras propias comunidades, pues cuando nos reunimos nosotras para cocinar o organizar la fiesta de la comunidad, ¿no? O sea, la idea es que desde la perspectiva de la educación popular feminista, como una alternativa político-pedagógica al autoritarismo, pues es importante decir que nosotras somos sujetos políticos y pedagógicos, ¿no? Es una afirmación de nosotras mismas, ¿no? Entonces, ahí es importante tomar en cuenta la dimensión de la praxis, o sea, la relación entre nuestros saberes y nuestros haceres, ¿no? Entonces, la relación teoría-práctica, la relación de la realidad del cotidiano con la imaginación de futuro, de presente, es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que la dimensión de la praxis es como un referente nodal que nos nutre de la vida cotidiana, de la teoría política, del análisis del sistema mundo. Y sistema mundo lo recupero del principio de nuestra plática, entendiendo las relaciones patriarcales, coloniales, imperialistas, capitalistas, racistas y bueno, todo el complejo que vivimos nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Y que se nutre del ir y venir a los clásicos, incluso el derecho que tenemos de estudiar, de leer, a comprender profundamente, a teorizar nuestra propia práctica y conocer a nuestra práctica para poder cambiarla, ¿no? Mejorarla si fuera el caso, ¿no? Entonces eso es muy importante para que podamos hacer una lectura de los contextos, pero también a poder a construir otras formas de pensar el conocimiento, ¿no? Pero que tengan como punto de partida nuestras propias experiencias como mujeres, o sea, de nuestra propia vida. En este sentido, pensamos que el sujeto corresponde a una cualidad del humano que está fuertemente condicionado, nunca determinado por una realidad externa. Pero eso es muy importante decir, ¿no? Mira, yo dice que el sujeto corresponde a una cualidad del humano que está fuertemente condicionado. Eso es importante porque si no, si no fuéramos sujetos, íbamos a ser objetos. Objetos no se mueven, objetos no piensan, objetos no sienten, objetos no cambian en el mundo, ¿no? Solamente los sujetos pueden hacerlo todo esto.
Por lo tanto, la educación popular feminista está implicada y está comprometida con, desde la dimensión del humano, ¿no? Y no del deshumano, ¿no? De los procesos de deshumanización, porque en los contextos autoritarios nos deshumanizan, nos transforman en cosas, en objetos, ¿no? Como seres adaptados, seres entrenados. No podemos hacer educación sino entrenamiento en contextos autoritarios. Pero lo bueno es que pensamos que hay muchas brechas y por el hecho de tenermos una experiencia en común, que es el hecho de ser mujer y una mujer que ha sido dominada, explotada y oprimida, podemos, desde esta experiencia de la explotación, dominación y opresión, buscar a construir alternativa propia. Y la educación popular ha sido muy potente para estas construcciones propias, por ejemplo, ¿no? Podemos ser muy creativas en la manera de educar, podemos ser muy auténticas en los temas que queremos debatir, ¿no? Problematizar, auténticas también a construir nuestro propio lenguaje que tiene que ver con nuestra propia vida, o sea, es muy concreto, ¿no? Entonces, mira, yo con esto estoy buscando tratar de decir que desde la perspectiva de la educación popular feminista, nuestra vocación es ser gente, ¿no? Y no objeto. Por lo tanto, tiene un sentido, un significante ontológico, no solamente epistemológico, o sea, una preocupación como cómo producimos nuestros conocimientos, sino cómo producimos nuestros conocimientos como somos nosotras como mujeres, ¿no? Entonces, eso nos hace humanas y históricas y por lo tanto podemos cambiar el mundo como se encuentra, ¿no? Ah, y seguramente algunos de ustedes pueden estar pensando, mira, qué soñadora que es la profe, ¿no? Pero bueno, a veces la cosa se pone muy difícil y de hecho no conseguimos cambiar, nos cuesta un poquito. Pero yo, por ejemplo, estoy súper contenta porque hay muchas jóvenes que son feministas y hay muchos chicos que se han dado cuenta de los padrones de poderes y sus masculinidades ya no sirven, ya no pueden servir, ¿no? A sociedad, a otra sociedad, ¿no? A otro mundo que queremos y que no necesitamos esperar que haya una revolución hoy por la noche, mañana por la tarde, que ya podemos empezar los cambios hoy, en este momento, mientras platicamos, mientras pensamos, ¿no? Mientras nos conectamos, porque el hecho es que estamos buscando maneras intersubjetivas, intersujetos, ¿no? De, de conocer. No podemos conocer algo, pues, yo puedo ser muy lista, muy, ¿no? Autónoma, puedo educarme, autoeducarme, pero no es como, no es verdad. Yo necesito vivir en sociedad para educarme y aprender y enseñar todavía, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y además de la educación popular, la educación popular ha aprendido con las mujeres también la fuerza, la potencia que tiene la denuncia, pero también ha aprendido con las mujeres la fuerza, la potencia que tiene el anuncio de otra manera de vivir, otra manera de conocer, otra manera pues, de encuentro, ¿no? Entre nosotros y nosotras. Así que cuando hablamos de educación feminista,
popular, o a lo mejor educación popular feminista, no solo debemos estar satisfechos en leer el mundo, ¿no? De manera crítica a la dominación, a la explotación, a la opresión, sino, sobre todo, ser capaces de cambiarlo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y esta perspectiva, pues, cabe a la esperanza a otro mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque viéndolo, el mundo, como algo que construimos y que podemos no solamente cuestionar el patrón de poder instalado en el proceso civilizacional, podemos cambiar también este patrón de poder, ¿no? Y de hecho, como mujeres aprendimos que no podemos separar estos tres sistemas, de explotación, dominación, opresión, que de hecho configuran el mundo y todavía siguen vigentes, ¿no? Otro día, un profe decía ahí en este encuentro que estoy con otras compañeras, en el Encuentro Nacional de Educación en Brasil, nos contaba que en este momento pasan como 40 guerras o conflictos armados en varias partes del mundo, ¿no? Entonces es como no podemos contentarnos en saber que existen todos esos conflictos armados, estas guerras, ¿no? Pero yo me quedo pensando, Diego, en términos de comunicación, cómo los medios han buscado, pues, a difundir, a comunicar, a informar sobre unos y no otros conflictos, ¿no? Entonces, esto me quedé pensando un poquito, ¿no? Sobre lo tan complejo que es superar una situación límite, como diría Paulo Freire, como esta que estamos viviendo. Pero como mujeres también aprendimos que no podemos separar esos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace parte de la contradicción del capitalismo, ¿no? Y además es importante para criticizar, problematizar el capitalismo, conectarlo al colonialismo y al patriarcado, ¿no? Entonces esto hemos aprendido, pero hemos aprendido juntas, exactamente, ¿no? Las hegemonías mediáticas y corporativas, pues actúan, no son neutrales, ¿no? Actúan desde una perspectiva, un lado de la historia política, ¿no? Y de la civilización. O sea, corresponden a ciertas características de un proyecto, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, ¿no? Pero para concluir y poder platicar con ustedes, para escucharles y leerlos si fuera la situación, la formación política sigue siendo una herramienta importante, una estrategia fundamental para construir y desconstruir este sistema mundo. Pues digo, a derrumbar este sistema mundo, pero también a construir a otro, ¿no? Lo denunciamos, lo derrumbamos, pero es necesario como anunciar a otro mundo y a buscar a construir este otro mundo. A mí me ha sido muy importante, sí, me ha sido muy importante la educación popular y el feminismo. Y a mí me ha sido muy importante la educación popular desde la mirada, la vivencia feminista, ¿no? Entonces, una compañera que se llama Verónica del Cid, que es de Guatemala y hace parte de una red de educación popular que se llama Alforja, nos ha dicho, voy a leerla para que no cambie sus palabritas. ¿Qué dijo Verónica? Sin embargo, nuestros procesos de educación popular provienen de una tradición revolucionaria que entendía la vida solo a partir de la contradicción de la explotación, pero en este entonces no incorporaba la dominación como parte de la estrategia de explotación. Por esto todavía de desvelar
los componentes patriarcales y coloniales que todavía siguen ahí, ¿no? Entonces, eso es importante decirles, ¿no? Que aunque nosotros nos identificamos con un campo abierto, político abierto, pero humanizante, o hasta radicalmente transformador, ¿no? Que sí, yo me identifico con este otro, aunque radicalmente transformador significa también humanizador, ¿no? Es interesante reconocer que de hecho nos ha costado un poco, incluso en nuestro campo, comprender esta dimensión compleja de dominación, opresión y explotación. O sea, es más, es mucho más, ¿no? O sea, ¿qué digo? Es que las dimensiones de la emancipación de las mujeres deben estar íntimamente abrazadas a otros modos de vivir, a otros modos de ser, ¿no? Bueno, algunas preguntitas, ¿no? Entonces, desde esta mirada, la educación popular feminista nos permite poner en discusión qué necesitamos para constituirnos como sujetos políticos y pedagógicos. Les pregunto a ustedes, que son jóvenes, ¿no? Bueno, si entienden, si reconocen, si entienden que son sujetos políticos y pedagógicos, o no. A ver, ¿cuál es el proyecto político, ¿no? Que estamos involucrados, implicadas a construir, ¿no? Y cómo vamos a dar cuerpo a nuestra propia emancipación, que implicaría nuestra emancipación, implicaría también a la emancipación del otro, de la otra, ¿no? Entonces, como educadoras, llevamos a cabo estos procesos provocando muchas preguntas que cuestiona el sistema mundo y hace de la educación popular feminista una alternativa político y pedagógico que nos lleva a despatriarcalizar, descolonizar y desmercantilizar la vida, ¿no? Bueno, así lo intentamos, ¿no? Y ahí en donde vivo, pues justo en el mes de junio estuvimos todo el mes trabajando formación, más bien una formación política. Les comento que buscamos recuperar a los saberes ancestrales de las mujeres y cómo y dónde están ubicados estos saberes en su vida cotidiana. Y fue súper lindo. Por esto reunimos a las abuelas, las mamás, a las hermanas y tías de los jóvenes que están en la escuela secundaria. Bueno, en Brasil llamamos enseñanza media, que antes de poder ingresar a la universidad, no sé cómo se llamará ahí en Colombia. En México yo sé que hay una separación, una distinción entre secundaria y preparatoria. Creo que está más, la organización de la educación básica en Brasil está más comparada de México, está como la enseñanza media sería como en la preparatoria, ¿no? O sea, estos chicos y chicas están ahí ya con muchos saberes, con muchas experiencias, ¿no? Como prácticas vivenciales, pero también los han vivido y los han sentido en conflictos, diálogos, contradicciones y pues alegrías y muchas veces dolores, ¿no? Entonces, eso es importante decir que la educación popular, pero también la educación popular feminista, nos permite maneras más creativas de poder destruir este sistema mundo, ¿no? Entonces ahí veo la importancia de recuperar el hecho de todos, todos sermos nosotros, nosotras, nosotros, seres de relaciones y por ello inter y ecodependientes. Bueno, esto es lo que tenía ahora y ya podemos platicar quizá, Diego.
Claro que sí, Cherón, muchas gracias. Por aquí aparece una pregunta de Emily. Emily Estefanía López Pino dice, ¿cómo se relaciona el trabajo productivo y reproductivo con la participación de las mujeres en la educación campesina? Gracias, Emily, por preguntar. Y si hay más otras preguntitas, ahí reunimos un conjunto de comentarios, quizá no preguntas, pero comentarios para el diálogo. Yo tengo una pregunta, Sharon, la voy dejando acá en el chat mientras se animan otras compañeras y otros Ah, compañeros aquí a veo. participar. Y con mucha frecuencia se asocia lo político con la politiquería, con los políticos y con los partidos políticos. ¿Tú podrías desarrollar un poquito más la idea del ser política desde el ser mujer? Muchas gracias. Ándale, perfecto. Otra pregunta, y ahí comento. Con 3 preguntitas podemos hacer comentarios y luego otra ronda quizá. Bueno, entonces empiezo. Acá, este momento que del silencio, ¿no? Pues empiezo por Emily, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Todavía seguimos, Emily, haciendo un trabajo de sistematización de experiencias de las mujeres campesinas. Y lo primero que hicimos fue como buscar a identificar qué hacen las mujeres en su cotidiano, ¿no? Que están preocupadas, qué les preocupan, qué buscan las mujeres. Y nos dimos cuenta, pues, que les gusta a bordar, a pintar, a cocinar. Y, de hecho, desde muy niñas aprendemos nosotras a hacer todo esto, ¿no? En algún momento, pues, en los juguetes, en ¿no? En algún momento, bueno, por supuesto en la casa, en la comunidad, estamos aprendiendo a ser mujeres, ¿no? Entonces, tratamos de recuperar a estos que les gustaba hacer y empezamos entonces desde los bordados y de la pintura a recuperar qué aprendimos nosotras con nuestras perdón, con nuestras abuelas y con otras mujeres, ¿no? No solamente de nuestra familia, pero mujeres que han estado acompañando nuestra vida, ¿no? Entonces esto fue muy interesante porque, por ejemplo, ahí en esta región las campesinas dibujaron o bordaron hornos, pues el maíz, el pan, um, el crochet, no sé si así se habla, y, y bueno, y desde ahí empezamos, bueno, ¿qué es necesario saber para poder cocinar, ¿no? Cocinar en el horno, pues preparar el pan, ¿no? ¿Qué saberes son necesarios? Entonces, el desafío fue como Emily, tratar de que nosotras identificáramos también los saberes necesarios para cada una de estas actividades, para hacerlas en concreto, ¿no? Entonces nos fuimos como construyendo la idea que sabemos nosotras un montón de cosas, pero cuando nos preguntan qué sabemos, casi siempre contestamos que no sabemos nada, solamente a cocinar, solamente a preparar el pan, solamente a limpiar, ¿no? A trapear muchas veces. Pero y contamos, relatamos a ellos que, por ejemplo, los chicos, sus hijos, por ejemplo, o nietos, en la escuela familiar no saben trapear, no saben preparar el pan, ¿no?
no saben un montón de cosas que ellas sí saben y aprendieron con otras mujeres. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque avanzamos. ¿Y por qué ellos no saben y nosotros sabemos? ¿O por qué ellos no saben las chicas que están ahí, que son de su generación? Son tareas que aprendieron y que saben desde siempre, ¿no? Entre comillas. Entonces tratamos de desnaturalizar el hecho del trabajo reproductivo, el trabajo que implica en cuidado y el trabajo doméstico fuera de las mujeres, como si fueran algo que no hemos aprendido por toda nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, incluso mientras estamos jugando, ¿no? Entonces eso fue como muy desafiante porque algunas de ellas no, todavía no habían se dado cuenta de la importancia que los cuidados son aprendidos, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas cómo se relaciona el trabajo productivo y reproductivo con la participación de las mujeres en la educación campesina, pues en el cotidiano, pues en la experiencia de la Escuela Familiar Agrícola ya conoce Diego, ¿no? Pero es importante decir que son escuelas mantenidas por familias, por agricultores y agricultoras, ¿no? Son escuelas comunitarias, aunque reciban un presupuesto público, pero son comunitarias y, y funcionan como internado, ¿no? Entonces los chicos, las chicas se van a estudiar una semana y se quedan ahí en los dormitorios y regresan a su casa por otra semana, mientras otro grupo de estudiantes llega a la escuela y la semana siguiente se van a comunidad, se van a casa a trabajar. Entonces eso es muy importante porque la idea es organizar las informaciones y los saberes que ya existen desde el trabajo. Entonces, Emily, la cosa es que nunca han pensado que los trabajos de la producción cotidiana en el campo y el trabajo de cuidado que está en la casa necesitan caminar juntos para la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, mira, el hecho de trabajo productivo y reproductivo, en dado momento, serán tratados en separado, las mamás, abuelas y tías, hermanas se dieron cuenta que están imbricados, de hecho necesitan, ¿no? Estar existiendo mutuamente y existe una cierta reciprocidad, pero en esta reciprocidad hay una desigualdad muy importante, que es la división sexual de trabajo, ¿no? O sea, que les toca a nosotras mujeres trabajar en el campo, trabajar en la casa, cuidar de los niños, niñas, personas adultas, personas enfermas, pero también de los animales, de los animalitos que están ahí alrededor de la casa, pero también de los animales grandes que necesitan, por lo tanto, de cuidados permanentes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces vamos tratando, Emily, de trabajar este movimiento de trabajo y denunciar, para usar una palabrita freiriana, ¿no? Que ahí se establece el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres por la división sexual de trabajo, pero también tratamos de anunciar que es necesario dividir el trabajo de manera igualitaria, ¿no? Entonces, no, hicimos una cosa muy interesante porque tenemos un pedacito, un trocito así de tela, ¿no? Y solicitamos que dibujaran la propiedad en donde viven, ¿no? La casa, los animales, la vegetación, bueno, todo lo que pensaban que era lo más importante del territorio. Y luego, después del dibujo, les pedimos que identificaran en dónde ellas se ubicaban desde muy temprano hasta muy tarde, ¿no?
en todo el día. Y fue muy interesante porque la tela se puso con muchos puntitos y les preguntábamos qué actividades desarrollaban mientras estaban ahí, en donde marcaron su presencia, ¿no? Su ubicación. Entonces, esto, Emily, es muy importante porque de hecho es un trabajo fundamental para la existencia, ¿no? No solamente para la supervivencia entre todos y todas de una familia, pero la existencia humana, ¿no? Y la existencia no humana, porque ahí están los animalitos y todo, pero son trabajos invisibles, porque cuando les preguntamos en qué trabajaban, no contestaron diciendo, yo me quedo en la casa, yo no hago nada. Entonces, eso es algo muy importante, Emily. Desde nuestra experiencia te comparto estos elementos, ¿no? Ojalá haya sido clarita en la cuestión que te interesa aquí. Bueno, y Diego habla que con mucha frecuencia se asocia lo político, sí, de hecho, con politiquería y con los políticos y partidos políticos, ¿no? De hecho, Diego, otro día me pasó algo muy chistoso porque estaba en clase de la carrera de licenciaturas en general y les pregunté qué era política, ¿no? Y de hecho, política es corrupción, política son los políticos, política son los partidos, ¿no? Y luego una chica contesta, pero no, política es participación, ¿no? Y luego nos pusimos a pensar, ¿y cuándo participamos? ¿Y cómo participamos? ¿Podemos participar? Entonces, bueno, la conclusión, o una de las conclusiones que llegamos era que era necesario educar a participar también, ¿no? Porque de hecho desde muy temprano en nuestra vida no participamos. Cuando preguntamos algo a alguien, por ejemplo, un niño que pregunta a una persona adulta alguna cosa que a él o a ella es muy importante, luego la persona adulta le contesta que no, ahora no. A veces le contesta que me pregunte después, por favor, ¿no? Pero en general es no, y ahí se queda. Y el chico, la chica, los niños, la niña siguen preguntando, pero hay un momento que ya deja de preguntar. Y cuando adultos necesitamos aprender a preguntar y de hecho de aprender a preguntar, a participar también. Entonces eso es muy importante porque yo he aprendido, a lo mejor yo he reaprendido a participar con otras mujeres. Yo he estado desde muy temprano en movimientos sociales, pero junto con las mujeres aprendí, por ejemplo, a hablar en público. Yo no hablaba, ¿no? Yo era una niña que en el salón de clases me sentaba, pues, ahí, adelante de la profe y no le preguntaba. Y además yo pensaba, porque ahí había una correspondencia de mis profes, ¿no? Que la buena alumna, una alumna que no platicaba, que no preguntaba, que hacía sus tareas y no preguntaba, ¿no? Y entonces pues, por supuesto, pues, ahí con otras mujeres, cuando yo estuve en una situación que yo tenía que hablar, no sabía cómo hablar, no sabía cómo participar. Pero las otras mujeres, ya con experiencia de participación, empezaron a ayudarme. Mira, ¿qué piensas sobre el tema? Yo pienso esto. Entonces vamos a escribir. Cuando tú hablas en público, pues puedes leerlo, ¿no? Y nosotros vamos a estar aquí escuchando. Entonces esto fue muy importante porque mientras yo aprendía a hablar, mis compañeras de movimiento me enseñaron que también había la necesidad de aprender a escuchar, ¿no? Entonces, eso es político, porque es una mediación, es un diálogo, ¿no? Y además es algo para el bien común, es para todos, todas nosotros, nosotras, ¿no? No sé si contesto bien, Diego, pero lo veo así, ¿no? Que toda es una pregunta y de hecho es una cuestión que está presente en todos los lugares.
Sí, Cherón, muchas gracias por esa manera tan sencilla y a la vez tan profunda para responder a nuestras inquietudes. Aquí hay otras tres preguntas o comentarios que han surgido y qué alegría ver la participación de las compañeras. Victoria Acevedo Franco pregunta, ¿cuál fue el mayor reto o límite que identificaste para que la educación popular feminista cumpla su función como alternativa al autoritarismo? Si quieres, te las leo las tres o vamos una por una. Creo que se congeló la imagen. Cherón, si nos estás escuchando. Sí, por favor. Ah, vale. Entonces te voy a leer las otras. No, Laura las Sánchez tres. Marín. Ya, ¿Cómo? sí. ¿Sí? Continúo. Vale. Laura Sánchez Marín dice, ¿qué cosas en las leyes, en las escuelas o en los hospitales todavía están pensadas principalmente por y para hombres? ¿Y cómo esto perjudica de forma especial a las mujeres? Y luego dice Sofía Cano Arias, ¿de qué manera la educación popular feminista desafía las estructuras patriarcales y autoritarias del sistema educativo tradicional? Uy, bueno, muchas gracias por las preguntas, súper complejas, pero están buenísimas, buenísimas. Bueno, después, Diego, por favor, envía todas las preguntas para que yo pueda compartir con las compañeras del grupo, porque vamos a pensar juntas. Bueno, ahorita voy a pensar en voz alta, fuerte, ¿no? Con ustedes. Pues, Victoria, de hecho, yo creo que uno de los límites, no sé si es lo único, ¿no? Para que la educación popular feminista se cumpla como una alternativa, está en el hecho de que los procesos de dominación, de inculcación de los valores, de las ideas, de la manera de vivir hegemónicas son mucho más fuertes, son muy fuertes, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, de una compañera, una mujer, pues muy amable, muy, no sé, una persona muy hermosa, no se dé cuenta, no tenga conciencia que cuando evalúa a otra mujer por su, por ejemplo, liberación sexual, ¿no? Y está reproduciendo una lógica de la moral que controla, ¿no? A los deseos de las mujeres. Esto es muy patriarcal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una... Pero justo la educación popular busca cómo romper con estas maneras, ¿no? De pensar, de vivir, de, de concebir el conocimiento, ¿no? Y de hecho, esta manera de como reproducir las lógicas patriarcales, machistas, sexistas, por ejemplo, están presentes en muchos lugares, en la escuela, en, en la familia, seguramente, muy presente en las familias. Y el triste, pero yo busco desde la educación popular a entender que se trata de la adherencia del opresor hacia al oprimido, ¿no? Paulo Freire, por ejemplo, va a explicar esta cuestión que me planteas tú, Victoria, que me preguntas, desde la teoría de la acción antidiálogo, ¿no? Todo el autoritarismo es contra el diálogo. Es la muerte, no es la creación, ¿no? Entonces, este es de hecho es uno de los retos más importantes, pero también es un reto de la educación popular feminista superar una conciencia ingenua sobre la realidad, por ejemplo. Podemos todas nosotras, pues, en colectivo, llegar a una conclusión sobre
una situación de violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero algunas de nosotras puede concluir, por ejemplo, no, por esto va a pasar, esto es algo que no le va más a pasar, porque, y de hecho, no hay una perspectiva crítica presente que estos temas son estructurantes, que incluso una compañera que pasó por una violencia puede seguir viviendo un ciclo de violencia hasta que muchos cambios necesitan ocurrir para que puedan romper con esta lógica, ¿no? De opresión. Entonces, ¿qué quieres decir? Que a veces unas compañeras pueden pensar que es muy fácil superar determinadas situaciones. Por eso es importante. Somos seres de relaciones condicionadas, pero nunca determinadas. Por esto podemos cambiar, ¿no? Entonces eso es importante. No sé si me hago comprender, Victoria, pero tu pregunta es difícil, ¿no? A Laura. Laura, sobre las leyes, ¿no? Escuelas, hospitales, ¿no? De hecho, es una pregunta súper interesante. Cuando yo empecé a militar, a estar en el movimiento feminista, yo no entendía, por ejemplo, por qué el derecho a la ciudad, el derecho a las políticas públicas era un tema de las feministas. No entendía. Después, junto con mis compañeras, fui entendiendo que la estructura patriarcal es tan presentes en las instituciones. O sea, no están presentes solamente en nosotras, nosotros, en las familias, en las instituciones, porque lo hacemos. Las instituciones son hechas por nosotras, nosotros. También nos relacionamos socialmente, políticamente, históricamente ahí. Entonces, por esto, tu pregunta, yo afirmo, ¿no? Que esta estructura, este sistema mundo, perjudica en especial a las mujeres porque el patriarcado todavía sigue ahí vigente. Entonces, es necesario también como despatriarcalizar las instituciones, despatriarcalizar el Estado, ¿no? Y los movimientos sociales también, para que no sigan reproduciendo las mismas lógicas, como mencionaba anteriormente, porque hace poco los movimientos sociales populares, por ejemplo, incluso en la educación popular, no pensaban un abordaje, una perspectiva que no fuera solamente de la explotación, pero sí una conjunción, explotación, dominación, opresión, ¿no? Es más complejo. Entonces, esto pienso por ahí. Pero también es una pregunta difícil, ¿no? Por esto busco elementos desde mi vida, desde mi experiencia con los movimientos feministas para contestarles. Sofía pregunta de qué manera la educación popular feminista desafía las estructuras patriarcales y autoritarias del educativo tradicional. Ay, buenísima pregunta. Bueno, primero, es necesario aclarar. Yo considero que la educación popular puede ocurrir en la escuela, en la enseñanza. No hay contradicción por el hecho de la necesidad de construir, podemos construir otras maneras pedagógicas, ¿no? Y de valoración de los saberes de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no? Y de las personas adultas y mayores que se van a la escuela a completar su enseñanza escolarizada, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego, pues yo pienso que la educación popular feminista es como se pone en contra un sistema educativo tradicional porque el sistema educativo tradicional no es creación, es repetición, reproducción, ¿no? No es conciencia crítica, a veces se pone como conciencia, pero ingenua, porque no llega a pensar la sociedad, los problemas en su profundidad, en su origen, ¿no? En su
raíz, en su radicalidad, ¿no? Entonces yo creo que la escuela pública iba a ganar un montón se trabajara desde la perspectiva de la educación popular y desde la perspectiva de la educación popular feminista, porque se puede hacer educación de muchas maneras y sobre todo desde la experiencia propia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jóvenes y personas adultas y mayores, ¿no? O sea, hay una cosa que a veces me molesta, que la gente sigue repitiendo la idea de que educación es para el futuro, mientras yo pienso que la educación es el presente, porque educación es la propia vida. Yo no entiendo cómo podríamos, o cómo podría ser yo una educadora, si no llevar en consideración la vida de las personas hoy, 28 de octubre de 2025. Otro día, Sofía, yo tengo un sobrino. Yo le pregunté a él qué significaba ser niño, ¿no? Bueno, cuando le pregunté, en realidad tenía como 4 años. Yo le pregunté, Tiago, ¿qué significa ser niño? Me contestó, mira, ser niño es jugar, comer y tomar el agua. Pero bueno, ser niño, a este niño se puede ser niño jugando, comiendo y tomando el agua, ¿no? Hidratándose. Pero hoy, en Palestina, a un niño ya no podemos decir si puede jugar, si puede comer, si puede tomar el agua, ¿no? La buena agua, tratada, potable, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, como colocar las cosas en sus propios contextos. Entonces, yo pienso, Sofía, que en educación popular feminista, pues a veces, ahí estoy pensando en voz fuerte, ¿no? Así como nos pone el obvio, que la educación es la propia vida de las personas, ¿no? Y que la vida está en la escuela y por lo tanto pues el sistema educativo tradicional no le importa la vida y por lo tanto no le importa las dimensiones creativas, ¿no? Y bonitas que son las de la vida. Entonces yo pienso esto, no sé. Voy a compartir las preguntas con mis compañeros de equipo porque están buenísimas y nos hace pensar principalmente, les comento que hemos pensado, por ejemplo, hacemos investigación y muchas veces recae sobre la academia una crítica muy interesante y muy pertinente que es, bueno, vienen ustedes acá a la escuela incluso, a los movimientos sociales, a las comunidades, investigan y se van, a veces se preocupan a enseñarnos lo que publicaron, ¿no? Y casi nunca nos preguntan qué queremos nosotros saber de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, les comento que la educación popular me ha hecho también preguntar a las personas qué queremos saber. O sea, no solamente que yo quiero saber como investigadora, sino qué queremos juntas saber, ¿no? ¿Qué sabemos y qué queremos saber más de lo que sabemos, ¿no? Entonces, esto es muy desafiante. Por esto la pregunta de Sofía me pareció muy importante, porque en mi caso, Sofía, no solamente de la escuela, pero también de la universidad, me hace pensar mucho cómo nos relacionamos en la universidad, ¿no? Pero bueno, con esto me quedo, Diego. No sé si hay otras preguntas, pero con esto, ojalá haya podido aportar, ¿verdad? Alguna cosa con las preguntas muy interesantes que hicieron ustedes. Pues mi querida Cheroni, mil y mil gracias por tu generosidad, por tu pasión, por tu amor con la educación, con los movimientos feministas. Mil gracias. Nos sentimos muy honrados con tu presencia y ha sido un enorme gusto tenerte aquí
en una edición más de la Cátedra Edumedia 3, que habíamos tenido suspendida en el 2023 y 2024 por una serie de circunstancias que ya estamos superando. Y creo que nuestros compañeros y compañeras han quedado muy tocados, muy cuestionados. Y bueno, van a seguir las reflexiones. Seguramente con la calidad de estas preguntas que ellas han hecho y la calidad de trabajos que están presentando en este semestre, seguramente vamos a tener muy buenas sorpresas de aquí en adelante con estas futuras maestras y con estos futuros maestros. Mil y mil gracias, cuídate mucho. Vamos a dejar en este momento para que puedas dedicarte a tus actividades. Yo sé que allá en este momento son como las 6, vienen siendo las 6 de la tarde, más o menos. Sí, ¿cierto? Y aquí tendremos a las 4:30, o sea, más o menos en 40 minutos, tendremos a Laura Corredor para darle continuidad a este escenario protagonizado por mujeres que están rompiendo patrones, que están rompiendo paradigmas, que están acompañando esta transformación del mundo, que como alternativa al neoliberalismo, como decía el Nobel José Saramago, la alternativa al neoliberalismo es la conciencia, es la educación. Así que te mando un abrazo muy grande. Ayer tuvimos a Reyane Carolina, con quien hicimos un excelente equipo allí en Río de Janeiro el año pasado. Y bueno, pues te deseo mucha suerte. Un abrazo grande. No, por favor, yo les agradezco un montón, pues es un honor poder estar aquí con ustedes y ya sabes, Diego, en otra oportunidad, si quieren, seguimos platicando y podemos compartir más de la experiencia. Me gustaría mucho más escucharles también y ya saben que aquí en Brasil, pues en el sur de Brasil también, además, ¿no? En donde estoy, ya pueden contar con nosotras, nosotros, y saben, ¿no? Ya producir conocimientos, compartir preguntas, muchas ideas también y experiencias, ya saben. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, Cherón. Vamos a hacer un sondeo con las personas que quieran organizar una nueva conversación contigo y profundizar más sobre estos temas. Perfecto. Te enviaremos el video, las preguntas y seguiremos en contacto. Por aquí, bienvenida en Colombia también. Te recibiremos con los brazos abiertos. Cuídate mucho. Ay, ojalá pronto, ojalá pronto. Muchas gracias. Un abrazo a todos, todas, todes.